Si existe una casa noble con mayor importancia en el devenir de Poniente y con un pasado ilustre, esa es sin duda la Casa Stark. La mayor casa del norte, una vasta región de tierra bañada por las nieves invernales y que cuenta en su haber con uno de los castillos más impresionantes de todo Poniente, una fortaleza casi inexpugnable conocida como Winterfell o Invernalia. Por si fuera poco, la casa contaba con una espada ancestral de acero valirio, cuyo tamaño era casi el mismo que el de un hombre adulto, un mandoble llamado Hielo. Un nombre apropiado para esta casa, pues tanto el clima como sus habitantes eran fríos como el propio hielo, el afilado acero y el aullante viento del norte. El lema característico de esta casa lo conocemos todos: Winter is coming, se acerca el invierno. Pero si bien estas particularidades la dotaban de cierto aire de leyenda, los que concedieron la fama y gloria que precede a los Stark no fueron los altos muros de sus torres, su temible lema o su espada ancestral. No, fueron sin duda algunos de los miembros de esta distinguida casa. Miembros tales como su fundador, el legendario Brandon Stark, que construyó no solo Invernalia, sino también el muro y, según cuentan las leyendas, otras grandes edificaciones de Poniente. O el gran Theon Stark, apodado el Lobo Hambriento debido al constante estado de guerra en el que permaneció el norte durante su reinado, consiguiendo innumerables victorias no solo contra los ándalos que habían sometido prácticamente a todo Poniente, sino también contra los Hijos del Hierro en el oeste y contra los propios salvajes más allá del muro. Sin embargo, existió un miembro de esta casa que fue célebre no solo en el norte, donde gobernó implacable y sabiamente, sino también por haber sido el hombre más determinante en el momento decisivo para uno de los episodios más importantes de la historia de Poniente, la Danza de los Dragones. Su nombre era Cregan Stark, el Viejo Lobo, y esta es su historia. Pongámonos en contexto. Si recordáis del vídeo de los lobos del invierno, el príncipe Jacaerys Velaryon llegaría con su dragón Vermax a Invernalia en el año 129 después de la conquista, para conseguir que el norte se uniera al bando de los negros en la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones, que enfrentaría al bando de los verdes al mando de Aegon II Targaryen y al bando de los negros al mando de Rhaenyra Targaryen, la madre del príncipe Jacaerys. Lord Stark enviaría así una gran hueste de soldados aún más temibles si cabe que los lobos del invierno, pero tardarían en llegar. No obstante, Cregan Stark llegaría a desembarco del rey en el momento decisivo y final de la danza. Remontémonos unos años atrás. Cregan nació en el 108 después de la conquista. Con el paso del tiempo, Cregan Stark llegaría a ser conocido como el Viejo del Norte o el Viejo Lobo, pero tan solo tenía 21 años cuando el príncipe Jacaerys llegó a su castillo en el año 129. Cregan había sido nombrado señor a la temprana edad de 13 años tras la muerte de su padre Lord Rickon en el 121. Durante su minoría de edad, su tío Bernard gobernó el norte como regente, pero en el 124 Cregan cumplió los 16 años y descubrió que su tío no tenía ninguna intención de renunciar rápidamente al poder. La relación entre los dos se volvió bastante tensa, ya que a Cregan le irritaban los límites impuestos por su tío. Finalmente, en el 126 después de la conquista, contra todo pronóstico debido a su corta edad y por ende inexperiencia, Cregan se rebeló, encarceló a su tío Bernard y a sus 3 hijos, y se hizo con el control directo del norte. A no mucho tardar, se casó con Lady Ara Norey, una queridísima compañera de juventud. Sin embargo, para su desgracia, esta murió en el 128 tras dar a luz a su hijo y heredero, al que Cregan llamó Rickon en honor a su padre, justo un año antes de que llegara el príncipe Jacaerys y diera comienzo a la danza. Como bien sabéis, Cregan Stark y Jacaerys Velaryon alcanzaron un acuerdo, el que fue conocido como el Tratado de Hielo y Fuego, por el cual el norte se uniría a la reina Rhaenyra en su lucha por el trono de hierro. Al poco de comenzar la Danza de los Dragones, Cregan Stark escribió a la reina Rhaenyra para decir que aportaría un ejército en cuanto le fuera posible, pero dejó claro que requeriría cierto tiempo reunir sus hombres, ya que mis dominios son vastos, y con el invierno ya encima, debemos almacenar nuestra última cosecha para no pasar hambre cuando lleguen las nevadas. El norteño prometió así a la reina 10.000 hombres, más jóvenes y fieros que mis lobos de invierno. Pasó el tiempo y acontecieron batallas,
Mientras los enemigos de la reina Rhaenyra avanzaban hacia Desembarco del Rey, por el cuello llegó Cregan Stark, a la cabeza de un gran ejército norteño, cuyo número exacto variaría según algunas versiones, desde los 8.000 hasta 20.000 salvajes aullantes enfundados en pieles andrajosas. Tras el destino final de Rhaenyra, momento que explicaremos en siguientes vídeos, el rey Aegon II llegaría a la capital de Desembarco del Rey, pero tardaría muy poco tiempo en verse totalmente desvalido frente a sus adversarios. Lo sabían todos sus hombres. Ben Blackwood, el sanguinario, aquel niño que lloró ante la masacre de la carnada para peces, se había convertido ya en un auténtico guerrero. Él, junto a Kermit Tully, Savita Frey y sus compañeros de Victoria, tras vencer a una buena parte de los ejércitos de los verdes, se disponían a reanudar el avance hacia la Fortaleza Roja, y Lord Cregan Stark y sus norteños les pisaban los talones, rezagados apenas unos días de marcha. Rodeado de enemigos, el consejo privado le aconsejó al rey Aegon II que abdicara y vistiera el negro, pero este se negó. Así pues, no fue el filo de una espada quien diera muerte al rey, sino una copa envenenada ofrecida por sus propios aliados. Con un vacío de poder en Poniente y 22 sospechosos arrestados por el regicidio, daría comienzo el momento más importante de la danza de los dragones. Había llegado la hora del lobo. Con la muerte de Aegon II aún reciente, hubo un breve momento de paz y tranquilidad, pues el joven Aegon III, hijo de Rhaenyra, sería un muchacho muy fácil de manipular para los señores de Poniente, más astutos y sabios que él. Sin embargo, estos traidores, cambiacapas, aduladores y aprovechados no eran conscientes de que un lobo se aproximaba a sus puertas, saboreando el inminente bocado. Cuando Lord Cregan Stark llegó con sus norteños a Desembarco del Rey, se acabaron las alegrías y las buenas palabras. Con la llegada del viejo lobo a la capital, ya no había lugar para los planes felices. Nada más llegar a la capital, Cregan mandó arrestar a los posibles sospechosos del asesinato del rey. El señor de Invernalia tenía 23 años, pocos más que los señores Blackwood y Tully, pero Cregan era un hombre y ellos eran niños. ¿Cómo parecieron pensar todos los que los vieron juntos? Los muchachos, como se les conocía, se encogían en su presencia, afirmaba Champiñón. Cada vez que el lobo del norte entraba en una sala, Ben el sanguinario parecía recordar que solo tenía 13 años, mientras que Lord Tully y su hermano fanfarroneaban, tartamudeaban y se ponían tan rojos como su cabellera. Desembarco del Rey había recibido a los señores de los ríos y a sus ejércitos con fiestas, flores y honores. No fue ese el caso de los norteños. Para empezar, eran más, un ejército 2 veces mayor que el que había encabezado los muchachos, y con una fama temible. Ataviados con cota de malla y grandes capas de piel, con los rasgos ocultos tras espesas barbas, recorrían la ciudad con arrogancia, como una multitud de osos armados, afirmaba Champiñón. Las primeras palabras de Lord Cregan Stark, nada más llegar a la capital, no pudieron ser más épicas. The North remembers. El norte recuerda. Esas fueron sus primeras palabras, cuando el príncipe Aegon III, Lord Corlys Velaryon y los muchachos le dieron la bienvenida. «Llegáis tarde, mi señor», le dijo la serpiente marina. «La guerra ha acabado y el rey está muerto». Cregan, con una mirada solemne, miró al señor de las mareas con ojos tan grises y fríos como una tormenta de invierno, y dijo: «¿A manos de quién y por orden de quién habrá sido?» Otros habían empezado esta guerra, se oyó decir a Lord Cregan, pero él tenía intención de terminarla. Cregan pretendía avanzar hacia el sur y destruir todo cuanto quedase de los verdes, los cuales habían colocado a Aegon II en el trono de hierro y habían luchado por mantenerlo allí. Primero tomaría Bastión de Tormentas, para posteriormente cruzar el dominio y conquistar Antigua. Cuando hubiera caído Torre Alta, llevaría a sus lobos al norte, a lo largo de la costa del Mar del Ocaso, para hacer una visita a Roca Casterly. Hubo quien lo consideraba un plan audaz, otros una locura. Sin embargo, también llamaron loco a Aegon, el dragón, cuando habló de conquistar todo Poniente. Cuando Kermit Tully señaló que Bastión de Tormentas, Antigua y Roca Casterly eran tan fuertes como la propia Invernalia de Stark, sino más, y que no caerían con facilidad si acaso caían, y cuando el joven Ben Blackwood le hizo coro, añadió: «La mitad de vuestros hombres morirá, Lord Stark». El lobo, de ojos grises, de Invernalia, replicó: «Murieron el día que emprendimos en la marcha, chico». Al igual que los lobos de invierno antes que ellos, la mayoría de los hombres que habían marchado al sur con Lord Cregan Stark no esperaba volver a ver su hogar. La nieve ya era profunda más allá del cuello, arreciaban los vientos fríos, por todo el norte en fortalezas, castillos y poblados humildes, grandes y pequeños rogaban a sus dioses de árbol de madera tallada que aquel invierno fuera breve.
A aquellos que tenían menos bocas que alimentar les iba mejor en los días oscuros, por lo que desde hacía mucho era costumbre en el norte que los ancianos, los niños, los solteros, los que no tenían hijos, los vagabundos y los desesperados abandonasen el hogar con la caída de las primeras nieves, a fin de que su familia pudiera vivir para ver otra primavera. Para los hombres de aquellos ejércitos del invierno, la victoria era algo secundario. Marchaban en busca de la gloria, de aventura, de botín y sobre todo, por un final digno. Lord Corlys Velaryon pensaba que la guerra había terminado, que si se les ofrecían condiciones honorables, todos los que eran enemigos hincarían la rodilla. Pero Lord Stark no era misericordioso con los traidores y replicaría: con el tiempo, los niños pequeños se hacen hombres grandes, y los rorros maman de su madre el odio a la vez que la leche. Hay que acabar ahora con estos enemigos, o los que no estemos en la tumba dentro de 20 años, lamentaremos nuestra estupidez, cuando esos niños se aten al cinto la espada de su padre y acudan en busca de venganza. Corlys pensaba, por su parte, que si el rey Aegon II hubiera seguido su consejo y hubiera ofrecido la paz y el indulto a sus enemigos, hoy podría haber estado sentado con ellos. A lo que Cregan rápidamente añadió: ¿por eso lo envenenaste? Aunque Cregan Stark no había tenido nunca trato previo con la serpiente marina, para bien o para mal, sabía que Lord Corlys había servido a la reina Rhaenyra como su mano, que ésta lo había encarcelado por sospechas de traición, que Aegon II lo había liberado y le había concedido un asiento en su consejo, al parecer únicamente para provocar su propia muerte por envenenamiento. No me extraña que te llamen serpiente marina. Te puedes escurrir aquí y allá, pero tus colmillos son ponzoñosos. Aegon era un perjuro, un matasangre y un usurpador, pero seguía siendo rey. Como no acató tus consejos de cobarde, te lo quitaste de en medio como haría un cobarde, con deshonor, con veneno, y ahora responderás por ello. En aquel momento los hombres de Stark entraron en la sala del consejo, desarmaron a los guardias de la puerta, levantaron al anciano serpiente marina de su asiento y lo llevaron a rastras a las mazmorras. Pronto se le unirían Larrys Strong el Patizambo, el Gran Maestre Orwyle, Ser Perkin la Pulga y el Septón Eustace, junto con otro medio centenar de hombres de alta y de baja cuna, de los que Cregan encontró motivos para desconfiar. Ni siquiera los muchachos, los cuales eran claramente sus aliados, se libraron de la ira de Lord Cregan. ¿Acaso estáis aún envueltos en pañales para que os arrullen con flores, fiestas y palabras suaves? ¿Quién os ha dicho que haya terminado la guerra? ¿El Patizambo? ¿La serpiente? ¿Por qué? ¿Porque querían que así fuera? ¿Porque conseguisteis vuestra pequeña victoria en el barro? Las guerras acaban cuando el vencido hinca la rodilla, no antes. ¿Antigua se ha rendido? ¿Roca Casterly ha devuelto el oro de la corona? Decís que tenéis la intención de casar al príncipe con la hija del rey, pero ella sigue en Bastión de Tormentas, fuera de vuestro alcance. Y mientras sigue allí, libre y soltera, ¿qué impide a la viuda de Baratheon coronarla como reina y heredera de Aegon? Cuando Lord Tully protestó y dijo que los tormenteños habían quedado derrotados y no tenían fuerzas para reunir otro ejército, Lord Cregan le recordó que Aegon II había enviado 3 emisarios al otro lado del mar Angosto y cualquiera de ellos puede regresar mañana con miles de mercenarios. La reina Rhaenyra creyó haber logrado la victoria tras conquistar Desembarco del Rey, y Aegon II pensaba que había acabado la guerra al echar a su hermana a las fauces de un dragón. Los muchachos se vieron superados, se cogieron y cedieron, y acordaron unir sus fuerzas a las de Lord Stark cuando éste marchase contra Bastión de Tormentas. Hay quienes dicen que lo decidieron ellos mismos, convencidos de que el lobo tenía razón. Otros pensaban que los muchachos ansiaban en realidad la fama y la gloria, mientras que Champiñón nos dice que, simplemente, los jóvenes señores tenían un miedo atroz a Cregan Stark, el viejo lobo. La ciudad estaba totalmente a su merced. Los norteños se la habían tomado sin desenvainar el acero de su espada, ni oír el silbar de una flecha al ser disparada. Fueran hombres del rey o de la reina, tormenteños o marinos, señores de los ríos o caballeros del arroyo, de alta o de baja cuna, todos los soldados se les sometían como si hubieran nacido a su servicio. Tal era el poder de Lord Cregan Stark. Las dudas sobre la continuación de la guerra sobrevolaban Desembarco. Es más, en la Fortaleza Roja, Cregan Stark seguía dirigiendo su investigación sobre el asesinato del rey Aegon mientras planeaba la campaña contra los partidarios restantes del rey muerto. Confinó al príncipe Aegon en el torreón de Maegor por su seguridad, pues Cregan era más astuto que nuestro Ned Stark, casi 2 siglos después, y tenía muy claro que nadie debía bajar la guardia, pues la ciudad es un nido de víboras. En esta corte hay mentirosos, renegados y envenenadores que te matarían tan deprisa como a tu tío para asegurarse el poder. Cuando Aegon protestó afirmando que Lord Corlys, Lord Larrys y Ser Perkin eran amigos,
El señor de Invernalia replicó que para un rey los falsos amigos eran más peligrosos que ningún enemigo, que la serpiente, el patizambo y la pulga lo habían salvado únicamente para utilizarlo y poder gobernar Poniente en su nombre. Todo parecía indicar que nuevas batallas se aproximaban en el horizonte. Como diría Champiñón, los grandes señores nos habrían dado otros 2 años de guerra. Sin embargo, fueron las mujeres y las palabras quienes forjaron la paz. Ali la Negra, la doncella del valle, las 3 viudas, las gemelas Raina y Baela, fueron ellas las que acabaron con el baño de sangre, y no con espadas ni veneno, sino con cuervos, palabras y besos. Las semillas lanzadas al viento por Lord Corlys Velaryon durante el falso amanecer, justo antes de la llegada de Cregan Stark, en forma de misivas hacia los principales aliados de los verdes, habían arraigado y dado frutos dulces. Los cuervos volvieron uno por uno con respuestas a los ofrecimientos de paz del anciano. Lord Cregan Stark descubriría así que habían desbaratado todos sus planes de guerra gracias a la intervención de la serpiente marina. La danza había terminado. Acordaron todos los nobles presentes, todos menos Cregan. Era hora de hacer las paces y enderezar el reino. Sin embargo, había un detalle en el que Lord Cregan no daría su brazo a torcer. Los asesinos del rey no podían quedar sin castigo. Por indigno que hubiera sido el rey Aegon II, su asesinato era alta traición, y los responsables debían responder por ello. Su actitud era tan fiera, tan inflexible, que los demás cedieron. Ningún señor tenía derecho a ordenar la muerte de otro señor, por lo que antes era necesario que el príncipe Aegon nombrase en mano del rey a Lord Stark, con plena autoridad para actuar en su nombre, y así se hizo. El señor de Invernalia no se sentó en el trono de hierro, sabía cuál era su lugar. En vez de eso se sentó en un sencillo banco de madera. Uno por uno llevaron ante él a los sospechosos de haber intervenido en el envenenamiento del rey Aegon II. Entre los sospechosos se encontraba el maestre Orwyle, el cual había confesado bajo tortura haber proporcionado el veneno a Larys Strong. No sabía para qué era, mi señor, decía Orwyle. Tampoco lo preguntaste, replicó Lord Stark. No querías saberlo. Se juzgó entonces que el gran maestre había sido cómplice y por tanto se le condenó a muerte. La misma condena fue para el guardia real Belgrave, y aunque no había sido él quien había puesto veneno en el vino del rey, sí que había permitido que ocurriese, ya fuera por negligencia o simplemente por ceguera. Cregan declaró: ningún caballero de la guardia real debe sobrevivir a su rey cuando éste muere de forma violenta. Curioso fue el caso de Perkin la Pulga, del cual no cabía duda de su culpabilidad. Cregan diría: un cambiacapas no deja de serlo nunca. Te rebelaste contra tu reina legítima y ayudaste a expulsarla de esta ciudad y enviarla a la muerte. Pusiste a tu propio escudero en su lugar y después lo abandonaste para salvar tu despreciable pellejo. El reino será un lugar mejor cuando no estés. Cuando Ser Perkin mencionó que lo habían indultado por aquellos crímenes que cometió, el viejo lobo replicó: no fui yo. Champiñón menciona que ni siquiera las lágrimas de un dragón podrían fundir el gélido corazón de Cregan Stark, pero también afirmaba que cuando Lady Baela empuñó una espada y declaró que cortaría la mano de cualquiera que intentase hacer daño a los hombres que la habían salvado, el lobo de Invernalia sonrió a la vista de todos y dijo: si la dama tiene tanto cariño a estos perros, le permitiré conservarlos. Los últimos que se enfrentaron al juicio del lobo fueron los 2 grandes señores que estaban en el centro de la conspiración, Larys Strong, el patizambo, y Corlys Velaryon, la serpiente marina. Lord Velaryon no intentó negar la culpa. Lo que hice, lo hice por el bien del reino. Volvería a hacerlo. La locura tenía que acabar. Mientras que Larys Strong ni confirmó ni negó las acusaciones. Cuando Cregan le preguntó si tenía algo que alegar en su defensa, simplemente dijo: ¿desde cuándo a un lobo lo han conmovido las palabras? De este modo, Lord Cregan Stark, mano del rey Aegon III, que aún no había sido coronado, declaró a Corlys Velaryon y a Lord Larys Strong culpables de asesinato, regicidio y alta traición, y sentenció que pagaran sus crímenes con la muerte. Cuando Lord Stark se mostró inflexible con su condena, algunos intentaron hablar directamente con el príncipe Aegon, sobre todo sus hermanastras Baela y Rhaena. Así pues, Aegon no solo accedió a perdonar la vida a la serpiente marina, sino que encima le restituyó de sus cargos y honores y le devolvió su puesto en el consejo privado. Cregan, como mano del rey, habría estado en su derecho de hacer caso omiso de la orden del príncipe, debido a la regencia, y seguir adelante con la ejecución de Corlys Velaryon, aunque, para sorpresa de muchos, optó por obedecer, decisión que a día de hoy sigue intrigando a mucha gente. Se plantea la posibilidad de que el norteño fuera reacio a provocar a Alicent Velaryon, el hijo o nieto de Corlys Velaryon, temeroso de su poder en el mar, pero conociendo como conocemos el carácter de Cregan Stark, una nueva guerra no la habría angustiado. De hecho, a veces parecía buscarla. Champiñón sería el encargado de darnos la explicación de la clemencia del lobo de Invernalia. Pues no fue el príncipe quien le hizo cambiar de opinión.
ni siquiera la flota de Alyn Velaryon o la súplica de las gemelas Baela y Rhaena fue el trato que tuvo con Lady Alysanne de la casa Blackwood. Lord Cregan, que había enviudado hace 3 años, empezó a albergar sentimientos hacia Ali la Negra, la cual, pese a no ser la más bella, sí que era perspicaz y audaz, y de su boca salieron las palabras adecuadas para calmar al viejo lobo. Supuestamente tuvieron la siguiente conversación sobre la condena a muerte de Lord Corlys Velaryon. «¿Por qué debería hacerlo?», dijo Cregan. «Por el reino», contestó ella. Cregan replicó: «Lo mejor para el reino es que mueran los traidores», a lo que ella apuntó: «Por el honor de nuestro príncipe. El príncipe es aún un niño. No debería haberse metido en esto. Velaryon lo ha cargado de deshonra, pues hasta el fin de los tiempos dirán que subió al trono gracias a un asesinato», sentenció Cregan. «Entonces, por el bien de la paz», dijo Lady Alysanne. «Por todos los que sin duda morirán si Alyn Velaryon busca venganza. Hay peores formas de morir. Ha llegado el invierno, mi señora». «Por mí, entonces», dijo Ali la Negra. «Concédeme esto y nunca, nunca te pediré nada más. Hazlo y sabré que eres tan sabio como fuerte, tan amable como feroz. Concédeme esto y te daré cualquier cosa que me pidas». Champiñón dice que Lord Cregan frunció el ceño al escucharlo. «¿Y si te pido la virginidad?» «No puedo darte lo que no poseo, mi señor. La perdí a los 13 años en la silla de montar. Algunos dirían que desperdiciaste en un caballo un don que por derecho debería pertenecer a tu futuro esposo». «Algunos son idiotas», respondió Ali la Negra. «Y era un buen caballo, mejor que la mayoría de los maridos que he visto». Aquella respuesta agradó tanto a Lord Cregan que se echó a reír a carcajadas y dijo: «Intentaré recordarlo, mi señora. Está bien, te concederé tu petición». «¿Y a cambio?», dijo Ali. «Todo lo que quiero es a ti, toda tú, para siempre. Quiero tu mano en matrimonio», dijo solemnemente el señor de Invernalia. «Una mano por una cabeza», dijo Ali la Negra con una sonrisa. «De acuerdo». Y aquel fue el trato. El día de las ejecuciones, Lord Cregan Stark desenvainó a hielo el mandoble Valirio, que era el orgullo de su casa, pues la costumbre del salvaje norte imponía que el hombre que dictaba la sentencia debía empuñar la espada, de modo que la sangre de los condenados quedase únicamente en sus manos. El primero en llegar al patíbulo en ese amanecer gris y lluvioso fue Perkin la Pulga. Cuando Lord Cregan preguntó al astuto canalla si quería pronunciar unas últimas palabras, Ser Perkin declaró que deseaba vestir en negro. Un señor del sur podría posiblemente no haber honrado aquella petición, pero los Stark son del norte, donde las necesidades de la Guardia de la Noche se toman muy en serio. Cuando Lord Cregan indicó a sus hombres que pusieran en pie a la Pulga, los demás prisioneros vieron el camino a la salvación y plantearon la misma solicitud. De repente todos ellos sentían un profundo deseo de defender el muro. Incluso el gran maestre Orwyle se unió al desesperado coro. También a él lo indultaron, pues la Guardia de la Noche necesitaba hombres de pluma tanto como hombres de espada. Aunque hubo decenas de sospechosos, solo 2 personas murieron aquel día. Uno fue Sir Giles Belgrave, de la Guardia Real. A diferencia de sus hermanos juramentados, rechazó la oportunidad de cambiar la capa blanca por la negra, pues, conservando su honor, le dijo al lobo: «No os equivocáis, Lord Stark. Un caballero de la Guardia Real no debe sobrevivir a su rey». Lord Cregan le cortó la cabeza con un rápido giro de hielo, de un solo tajo. El siguiente y último en morir fue Lord Larys Strong. Cuando le preguntaron si deseaba vestir el negro, respondió: «No, mi señor, iré a un infierno más cálido si os place. Pero tengo una última petición. Cuando muera, cortadme el pie contrahecho con esa gran espada vuestra. Lo he arrastrado toda la vida, permitid que al menos me deshaga de él en la muerte». Lord Stark se lo concedió. Las cabezas de ambos fueron clavadas en una pica. Los demás condenados, por su parte, regresaron a sus celdas, donde permanecerían hasta organizar su marcha al muro. Así, el breve servicio de Cregan Stark como mano del rey sin corona concluyó al día siguiente, cuando devolvió la cadena del cargo al príncipe Aegon. Todo el mundo sabe que no le habría costado seguir siendo la mano del rey durante años, o incluso reclamar la regencia hasta que el joven Aegon fuese mayor de edad, pero el sur no le interesaba en absoluto. Las nieves están cayendo en el norte, y mi lugar está en Invernalia. Cregan Stark se había retirado como mano del rey y había anunciado su intención de regresar a Invernalia, pero antes de abandonar el sur, tuvo que enfrentarse a un espinoso problema. Lord Stark había viajado al sur con un gran ejército formado en su mayoría por hombres que no eran necesarios ni deseados en el norte, y cuyo regreso podría causar penurias y quizá incluso la muerte de los seres queridos que habían dejado atrás. Cuenta la leyenda, y también Champiñón, que fue Lady Alysanne quien propuso la mejor solución. A lo largo del Tridente, las tierras estaban llenas de viudas, mujeres, muchas de ellas con hijos a su cargo, que habían enviado a sus maridos a luchar con este o aquel señor, y solo habían recibido noticias de su muerte en combate. Con el invierno casi encima, una espalda fuerte y unas manos voluntariosas serían bienvenidas en más de un hogar.
Al final, más de 1000 norteños acompañaron a Ali la Negra y a su sobrino, cuando regresaron a las tierras de los ríos después de la boda real. Un lobo para cada viuda, bromeó Champiñón. Aún así, se celebraron cientos de bodas en las denominadas ferias de viudas. Por su parte, los norteños que no quisieron casarse pusieron su espada al servicio de señores de mayor o menor importancia, como guardias y soldados. Sin embargo, algunos se hicieron bandidos, pero en general la propuesta casamentera de Lady Alysanne fue un gran éxito. Los norteños reasentados no solo reforzaron a los señores de los ríos, que los acogieron, sino que también contribuyeron a reavivar y extender el culto de los antiguos dioses al sur del Cuello. Otros norteños prefirieron buscar nueva vida y fortuna al otro lado del mar Angosto. Pocos días después de que Lord Stark se retirase como mano del rey, los emisarios que fueron en busca de mercenarios regresaron y aceptaron gustosamente el indulto por sus crímenes. Así pues, muchos norteños de Lord Cregan vieron en ello una oportunidad. ¿Por qué regresar a una tierra en las garras del invierno para helarse o morir de hambre, cuando había oro al alcance de la mano al otro lado del mar Angosto? De esta forma no solo se creó una compañía libre, sino dos, la manada de lobos y los rompetormentas. Una quincena después de la coronación de Aegon III, Cregan Stark encabezó la marcha al norte de su ya muy reducido ejército, y en el 132 después de la conquista, Lady Alysanne y Lord Cregan Stark proclamaron sus votos ante el árbol corazón en los bosques helados de Invernalia. A partir de este momento tenemos pocos datos de Cregan Stark. Sabemos que Cregan Stark y sus vasallos veían disminuir poco a poco sus reservas de provisiones, y la Guardia de la Noche tenía que rechazar cada vez más incursiones de los salvajes del otro lado del muro. Un saqueador llamado Silas el Sombrío encabezó a 3000 salvajes en un ataque contra el muro, pero fueron posteriormente derrotados por Lord Cregan Stark. Cuando la nueva mano de Aegon III, Anwin Peake, quería casar a su hija con el rey, Cregan Stark envió una misiva tajante, donde afirmaba que el norte no miraría con buenos ojos semejante enlace. En el año 135 después de la conquista, en Invernalia, Lord Cregan Stark obtuvo un sustancioso préstamo del Banco de Hierro para comprar comida y semillas a sus famélicos vasallos. Recordemos que el invierno había llegado y en el norte era aún más duro. Sabemos que el rey Aegon III Targaryen otorgó muchas recompensas a Lord Cregan, aunque ninguna princesa Targaryen desposó a un hombre de la casa Stark. Por último, sabemos que Cregan Stark peleó una vez con el príncipe Aemon, el caballero dragón, conocido como uno de los mejores espadachines que ha tenido Poniente jamás. Incluso hay quien lo considera el mejor espadachín de todos los tiempos. Y es curioso porque el príncipe Aemon mencionó que nunca se había enfrentado a un mejor espadachín. Lord Cregan Stark tuvo una vida larga que le valió el apodo del Viejo del Norte. De hecho, sobrevivió a su hijo mayor y heredero, Rickon, quien murió en Lanza del Sol durante la conquista de Dorne por el rey Daeron I Targaryen. Finalmente, al igual que la llegada del inevitable invierno, la vida de Cregan Stark, el viejo lobo, aquel que mantuvo en vilo el corazón de Poniente durante la conocida Hora del Lobo, llegó a su fin. Un hombre astuto desde bien joven, alguien que sabía escuchar a su corazón, un gran espadachín, un hombre audaz, honorable, perspicaz, valiente y sobre todo leal, aquel que encarnaba el ideal de cualquier Stark, respetado, temido, admirado y querido no solo en el norte, sino también en todo el continente. Así terminó la danza, y así terminó la Hora del Lobo. En los años posteriores a Cregan, el norte no vivió jamás tal esplendor y poder hasta la llegada de la nueva reina del norte. Y hasta aquí la historia de Cregan Stark, el que para mí es el mejor Stark de todos los tiempos. Si queréis más historias sobre la danza de los dragones o sobre algún personaje, vamos a intentar llegar a los 2000 likes. Y lo subiré en cuanto pueda, porque los siguientes vídeos van a ser sobre mitología. Espero que os haya gustado y no dudéis en suscribiros si queréis más contenido de House of the Dragon. Hasta la próxima, chao.